gracias por asistir. Les damos la bienvenida a esta conferencia inaugural, o conferencia oficial inaugural. Vamos a presentar a la doctora Norma Leticia España Martínez, doctora de Administración, quien es subdirectora regional noreste de CONACYT, y también a la maestra Beatriz Itandewi Rojas de la Tejera, quien es maestra en Filosofía y maestra en Historia del Arte, y es la directora regional noreste de CONACYT. Ellas nos van a compartir una conferencia titulada Hacia una ruta de incidencia desde la interdisciplina y el compromiso científico. Agradecemos muchísimo a ambas por brindarnos esta conferencia y adelante, su tiempo. Hola, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación. Desde el principio queremos confesar que nos vimos muy entusiastas y contentas con este diálogo que empezamos a entablar con el equipo organizador. Y bueno, también siguiendo un poco en el compromiso que tenemos desde el CONACYT, nos emociona bastante conocer a una red de estudios instalado en campo, que es el de Mexicano y el sur de Estados Unidos, en un área geográfica donde nosotros estamos situados de manera concreta trabajando en la unidad regional noreste del CONACYT. Quisiera, después de eso, también comentar que esta presentación está hecha por 3 mujeres, lo digo muy orgullosamente, en apoyo de la doctora Norma Leticia, como ya mencionaron, que es la subdirectora de la regional donde estoy, la doctora, un error ahí, la doctora Gabriela Yáñez, que es subdirectora en la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del CONACYT, con quien hacemos un muy buen engrane de trabajo, y su servidora, la maestra Beatriz Itandewi. Al invitarnos a este encuentro y estos diálogos que ustedes están llevando a cabo en estos días, nos dimos la tarea de buscar qué podría ser algo interesante para compartir con ustedes por un lado, pero por otro, que pudiera darnos una ruta desde la cual podamos empezar a establecer lazos más cercanos de trabajo entre los grupos de investigadores como son ustedes, los que están siguiendo la conferencia, los participantes y los miembros de la red, de la mano con la política pública que se está anunciando y estamos trabajando desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El título de esta presentación, diálogo, es una pequeña provocación para poder dar la entrada a uno de nuestros más queridos programas con el que estamos iniciando una nueva ruta y un nuevo momento para el desarrollo científico en humanidades, ciencia y tecnología e innovación de nuestro país. La siguiente, por favor. ¿Me podrían apoyar con la que sigue? Exacto. Bueno, primero que nada sería importante colocarnos en un contexto, ¿no? La realidad es que el CONACYT desde sus inicios ha sido el instrumentador de políticas destinadas a ciencia y tecnología en México y ha tendido a tener diferentes programas a lo largo del tiempo que están destinados al fortalecimiento y a la promoción de desarrollo científico en todo el país y entre ellos se han tratado de construir mecanismos de vinculación. La que sigue, por favor. Entre estos se contó con un fondo mixto, que era uno de los sistemas o mecanismos con los cuales estuvo trabajando desde el 2002 en su creación hasta la extinción durante este año. Este era una coparticipación, era un estímulo, digámoslo así, en la cual se buscaba la participación de los estados en algunos casos y también municipios, los sistemas locales y el sistema federal, que era a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y generar esta bolsa de recursos desde la cual se dirigía a agendas estatales y locales. Con él también existió el FORDECIT, que es el Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación,
que también estaba destinado a la coordinación y vinculación, sobre todo con los consejos estatales, con los gobiernos estatales y con la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. La que sigue, por favor. Lamentablemente, estos dos programas y otros sufrieron o han tenido problemas en sus ejercicios, como lo hemos estado mencionando. Por lo tanto, se decidió desde un cambio de página radical, un cambio de timón, reorientarlos debido a que se encontraron diversas problemáticas a las cuales no vamos a hacer mucho pues no vamos a profundizar mucho en ellas, pero sí las quisiéramos mencionar. Es importante decir por qué ya no estamos trabajando desde esa perspectiva y vamos a arrancar con una nueva o estamos trabajando ya con una nueva desde el año pasado. Se encontraron muchos problemas que tenían que ver con que estaba desviándose o desorientándose la finalidad original de estos programas, que era, tendría que haber sido el desarrollo de investigación científica y que tuviera además una incidencia concreta en la realidad de México. La realidad es que no fue así. Fueron en su mayoría proyectos destinados a infraestructura y, por supuesto, a construcción. Hubo mucha concentración de recursos vía proyectos en manos de muy pocos beneficiarios, cosa que generaba una pulverización de los recursos y, por lo tanto, muy pocos podían participar en estas convocatorias. Estuvo completamente dirigido a la industria privada. Durante etapas es muy marcada la diferencia entre los apoyos a la IP y a las instituciones de generación de ciencia, de ciencia y humanidades y desarrollo tecnológico en nuestro país, o las grandes universidades y centros públicos de investigación. También el tema de la concentración y la distribución de estos recursos se ve muy marcado debido a que en el último sexenio particularmente 8 estados concentraron poquito más incluso del 50% del total de los proyectos que fueron aprobados con recursos desde el Fondo Mixto. Y también se ve claramente una desarticulación entre las propuestas y los objetivos de los proyectos. Por lo tanto, son esfuerzos aislados que no tienen digamos, la suficiente incidencia para la solución de problemas de la realidad, ni a corto, ni mediano, ni largo plazo en su mayoría. Sí hay casos de éxito, los tenemos que mencionar también, pero este fue un comportamiento más o menos generalizado. La que sigue, por favor. A partir de ahí, entramos a trabajar desde una perspectiva completamente nueva. Y esta tiene que ver con es una nueva política, ¿no? Y esta se trata de reemplazar por completo estos principios de los que estamos hablando previamente, que pertenecen a una política completamente neoliberal que transfería los recursos a la iniciativa privada y lo estamos reorientando hacia una ciencia comprometida con la sociedad, con el bienestar, con el cuidado del medio ambiente y procurando siempre una visión regional desde todas sus aristas, con acciones además que sean concretas e implementadas para modificar la realidad. La que sigue, por favor. ¿Cómo pensamos, cómo estamos accionando, digamos, esta nueva política de ciencia y tecnología? Bueno, la primera es activar o construir o ayudar a articular las redes y las capacidades que ya están instaladas en cada una de las regiones de este vastísimo y biodiverso país en el que vivimos y del que somos orgullosos, y desde ahí poder fortalecer además estas articulaciones y estas capacidades para poderlas orientar a la solución y además señalamiento de los problemas prioritarios y emergentes de México. Esto implica la articulación de lo que llamamos nosotros la pentahélice, ¿no? Los 5 niveles diferentes en los cuales podemos accionar para poder modificar y dar soluciones a estos problemas de la agenda que están ahí y que nos están llamando a gritos. La que sigue, por favor. Siguiendo con estas estrategias, bueno, uno de los principales, sustentos en los cuales estamos sosteniendo todo esto es evidentemente el respeto a la riqueza biocultural de cada región, de la localidad, de los municipios y de la comunidad.
También determinar desde la articulación las problemáticas prioritarias a nivel regional y nacional. O sea, esto quiere decir que está interconectado lo regional con la política federal. Y tratar siempre desde este proceso articulador de fortalecimiento, integrar estas redes de colaboración entre los actores de la academia, pero también con los sistemas regionales, con la agenda de investigación científica e innovar en algunas de las regiones donde hay mayores problemas, ¿no? E incidir ahí. Tratar de localizar estos problemas para que todos estos jóvenes investigadores y los que no son tan jóvenes también estemos trabajando colocados en esos espacios. Por supuesto, romper con estas lógicas de concentración y más bien propiciar y promover la participación equitativa de la comunidad científica para poder construir en conjunto una agenda nacional o las agendas nacionales de investigación para poder disminuir todas estas asimetrías desde las regiones, ¿no? Hablando incluso desde donde estamos, es evidente que no es lo mismo hablar del noreste, y incluso en el noreste hay muchos estados, muchas realidades, y por lo tanto es muy importante empezar a construir desde un plano más parejo, en conjunto, para poder atender las localidades y la realidad. La que sigue, por favor. Bueno, una de las cuestiones con las que también es evidente que tenemos que continuar trabajando es armonizar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación con las vocaciones regionales a través del impulso y participación de los colectivos y de la colectiva en el impacto social. Necesitamos proyectos, se necesita seguir fortaleciendo esta participación y esta generación de conocimiento, pero desde la colectividad para poder generar gran transformación. Sí, gracias. No, la anterior, perdón, disculpen. Ahí. Antes, creo que no, tenemos creo que se está yendo para adelante. Más bien sería para atrás. Ya acabamos. En la 8. Ahí, mero. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, ¿qué esperamos lograr, ¿no? Desde la articulación de capacidades regionales? Bueno, pues son nuestros principios rectores, ¿no? De esta política de Estado con la que estamos trabajando y estamos reorientando las cosas, y es, por un lado, obviamente, el apoyo a la ciencia de frontera, es esta base para la construcción de conocimiento que después se puede aplicar, ¿no? Que tenga además este enfoque de solución a problemas prioritarios de México, que están dentro de esta agenda de los PRONACES que más adelante vamos a ir viendo, que tenga evidentemente la orientación y el sentido del beneficio del pueblo, y que esté plenamente comprometido con el ambiente y la riqueza biocultural de nuestro país. La que sigue, por favor. Desde la nueva política de CONACYT hay 4 ejes principales desde la Unidad de Desarrollo Regional, ¿no? Está el fortalecimiento de la comunidad científica, eso es base de todo esto, el desarrollo de ciencia de frontera, los PRONACES, que a esos vamos a entrar ahora, el desarrollo tecnológico e innovación abierta y la difusión y acceso público a la ciencia. Dentro de las nuevas políticas que estamos aplicando desde el CONACYT, quisiéramos decir que el desarrollo regional es uno de los ejes transversales a todas las acciones que se implementan desde el Consejo. Es decir, que el desarrollo regional es el componente fundamental para la detonación y fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación de nuestro país. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, este es un nuevo CONACYT, quisiéramos verlo así, que está mucho más comprometido, que está pleno del entendimiento profundo de la prevención, la solución de problemas de salud, medio ambiente y, por supuesto, y prioritariamente busca el beneficio de toda la sociedad,
mexicana y el cuidado de nuestro país. La que sigue, por favor. ¿Qué son los PRONACES? Los PRONACES son este gran programa, ¿no? Es nuestra gran columna vertebral, desde la cual nos estamos orientando muchas de las convocatorias que se están diseñando y que se están lanzando desde el CONACYT. La gran idea de los PRONACES y de esta nueva manera de contribuir, ¿no?, a las soluciones desde la ciencia, desde el saber científico de nuestro país es organizar los esfuerzos de investigación, ¿no?, sobre un conjunto de problemas nacionales que ya están ahí, que requieren una atención urgente, que llevan mucho tiempo desatendidos o que nada más se han trabajado desde algunas aristas, pero no se ha logrado esta articulación para poder atacarlos de manera compleja y darles solución real, y que además obligan a dar un salto significativo en la manera también de hacer ciencia, en el sentido de que tiene que ser interdisciplinaria desde los equipos de trabajo, desde las localidades, pero con una perspectiva mediano-largo plazo, para poderlo además pensar como una gran posibilidad para el cuidado del medio ambiente, pero también para cambiar las condiciones de vida de toda la población de nuestro México. Y esto puede también, o más bien tiene, que generar los espacios y las posibilidades para poder empezar a tener una dependencia científica, tecnológica de nuestro país. La que sigue, por favor. Hacernos mucho más autosuficientes. ¿Ok? La propuesta de los PRONACES es, a partir de los estudios de caso locales o regionales, encontrar patrones a escala nacional. Eso no es complicado. Al final, los que vivimos en este país y lo conocemos, sabemos que muchos de los problemas que aquejan a muchas localidades son compartidos, pero desde un contexto de lo particular y una territorialidad y características que esa precisión les genera algunas variables que habrá que atender desde lo local, pero estos problemas al final se repiten a lo largo y ancho de la geografía de México. Es importante poner en el centro de los equipos el problema de trabajo, el problema a resolver, ¿no? Temas como el agua, la migración, la violencia, la contaminación, la salud, y ahorita veremos otros. En vez de continuar con esta visión de fragmentación, más bien es trabajar desde el conjunto, pero de poner en el centro del tema y del trabajo el problema en sí a resolver. Es ubicarlo desde un sistema multidimensional, integrado, en el que se incorporen y participen todos los elementos relevantes y necesarios para poder participar en el problema y en sus interrelaciones. Para poder hacer esto se necesitan formar equipos, fortalecer equipos, que era lo que estábamos comentando, que sean interdisciplinarios, intersectoriales e interinstitucionales. Esto implica un mayor esfuerzo, pero también un diálogo mucho más profundo que nos puede llevar a soluciones que realmente puedan atender a esa gran agenda de problemas. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, hay 14 PRONACES, que son estas metasombrillas o sombrillas metatemáticas desde las cuales se desprenden muchos pequeños proyectos que pueden atender a este gran problema con sus soluciones. Y entonces, ¿qué implican? Pues que se trabaje conjuntamente el sector público, el académico científico, el sector privado y el sector social. Esta agenda de 14 PRONACES se ha construido a través de estos problemas prioritarios nacionales que se tienen en México, pero también se comparten muchos en la Agenda 2020. Por ejemplo, el tema de la memoria histórica y la riqueza biocultural, salud, digo, ahorita ni siquiera lo tendría que decir que es importante, ¿no? La soberanía alimentaria, el desarrollo industrial y toxicidades, prevención de riesgos y desastres, conocimiento y gestión de cuencas de agua, cambio climático y calidad del aire, transición energética, movilidad y derechos humanos, vivienda sustentable y pertinente y cultura ambiental, ciudades sustentables, sistemas socioecológicos y sustentabilidad, violencias estructurales, educación para la inclusión y la paz.
De estos, si no me equivoco, ya se han publicado al menos 6 convocatorias, las cuales van a continuar vivas. Y bueno, la idea de esto es justo como lo están haciendo, articular los esfuerzos, desde ahí escalar a una solución integral, profunda y amplia para poder atender estos problemas nacionales y además a corto, mediano y largo plazo. Son proyectos de largo aliento. La que sigue, por favor. Bueno, desde aquí lo que implica también es que tenemos que diseñar nuevos instrumentos, sistemas y dispositivos que además puedan ayudarnos a resolver estos obstáculos que se van colocando en la realidad para poder solucionar problemas concretos, ¿no? O estos grandes problemas, pero que necesitan todos estos dispositivos para poder atenderlos. Se busca o se pretende desarrollar alternativas aplicables y aplicadas. ¿Qué quiere decir eso? Es importante, obviamente, la ciencia básica, el desarrollo de la teoría. Esos son como estas grandes y fuertes raíces, ¿no? Que después se desprenden en el tronco de un árbol, que sería la ciencia de frontera. Y arriba tendríamos todo lo que tiene que ver con transferencia y con todo el tema de soluciones. Desde ahí, también, algo que es importante es que se incorporan procesos de pilotaje de la participación actuante. Se necesita estar en campo, que está permanentemente formada, se está formando permanentemente y que además tenga una vinculación directa y corresponsable con las comunidades. No es una visión colonial, vertical, es más bien un trabajo desde el horizontal, mucho más profundo, de respeto con la naturaleza, con el ser humano y con los saberes de saberes también, que están ahí colocados y que de alguna manera no les hemos dado la importancia que merecen. También el establecer estos mecanismos de participación de los actores en los cuales se piense y se ponga que es necesario que estén la academia, las comunidades, el Estado y los empresarios, posibilita este sentido de que pueda ser aplicable y que además puede incorporar nuevas prácticas desde lo social para poder ir atendiendo estos problemas al día a día. La que sigue, por favor. Desde los PRONACES, que son estos grandes programas que mencionamos, que les comentaba que son como estas grandes sombrillas multitemáticas, ¿no? Metatemáticas más bien, se desprenden los PRONAIS. Estos PRONAIS quisiéramos describirlos un poquito. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, el objetivo de los PRONAIS es investigar y transformar las causas que impiden la solución de los problemas, tener un abordaje multidimensional e interdisciplinario, y son los encargados de realizar todos estos pilotajes regionales cuyo modelo podrá diseminarse posteriormente. Los PRONAIS son los proyectos que se van a desprender de los PRONACES. ¿Por qué? Porque de un PRONACE de salud tenemos muchísimas aristas y perspectivas desde las cuales podemos atender el gran problema, y entonces necesitamos muchos de estos programas nacionales de incidencia. La que sigue, por favor. Proyectos nacionales de incidencia. Y bueno, por aquí la dejamos. Estos son nuestros 2 correos de la Unidad Regional Noreste. Quisiera decir que somos una instancia de puertas abiertas, que cuentan con nosotros, que por favor hay que incentivar mucho más el diálogo y que cualquier tipo de comunicación, etcétera, ahí estamos. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctoras, por su brillante participación. Voy si ustedes gustan, doctora Leticia, doctora Rojas, quieren que abramos un espacio para si alguien quiere hacer comentarios o preguntas. ¿Sí? Muy bien. Sí, claro, con todo gusto. Adelante. Muy bien, entonces, si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Puede levantar la mano o Lilia Rey, ¿quiere participar?
Permítame. No sé si puede, creo que tiene su micrófono apagado o desactivado. ¿Alguien quiere participar? Mi estimado Adán, quisiera participar, Federico Mancera. Adelante, por favor, Federico. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, por esta necesaria aclaración, porque los pronaces no pareciera que está muy claro, pero no es así. Creo que sí es necesario discutirlo a nivel regional, ¿no? Las regiones en el norte son tan extensas que tampoco las propuestas que tienen regionalizadas el CONACYT había que reconfigurarlas, ¿no? Aunque pareciera que tenemos mucha relación en el norte por la carne asada, no tiene que ver a veces mucho por el asunto cultural, ¿no? Y por las condiciones de ecosistemas del desierto. Pero la región, en términos geoeconómicos y geoculturales, la región del noreste es muy complicado a veces relacionarnos con los amigos de Sonora y Sinaloa, aunque les mandamos agua para allá. Igual con los amigos de California, también son otras estructuras culturales y formaciones económicas distintas. Entonces, valdría la pena reflexionar sobre las regionalizaciones, porque esta región de la ecorregión del desierto chihuahuense, que es una región muy extensa, que es la parte central que ocupa buena parte de Chihuahua prácticamente, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Coahuila, una parte de Nuevo León, en fin, esa sí es una región históricamente conformada, ¿no? Entonces, igualmente nos gustaría, yo propongo reflexionar nuevamente esta región, repensar las regiones más articuladas para que también las redes podamos constituirnos, ¿no? De investigadores. En el norte, el trabajo de la investigación en ciencias sociales está muy desprotegida. Necesitamos fortalecerlo. Por suerte, con Adán hemos logrado ponernos de acuerdo sobre el tema del desierto, que lo compartimos todo el norte, pero también hay que reflexionar los desiertos que hay, los diferentes tipos que desiertos hay. Este coloquio los convoca y nos permite reflexionarlo, ¿no? Pero en términos de planeación, de destinar recursos, yo creo que sí valía la pena, sugiero reflexionarlo, ¿no? Y ante eso, yo, conociendo una región noroeste, no estaría nada mal un encuentro con la gente de ciencias sociales del noroeste o de la región norte y poderlo compartir y organizarnos, ¿no? Ya tenemos esta vía y esta experiencia de la educación a distancia, los encuentros a distancia, y puede ayudarnos mucho, ¿no? Valía la pena, Beatriz, Leticia, poder trabajar sobre esa propuesta de reorganizar la región norte, específicamente para las áreas de ciencias sociales, ¿no? Sí, bueno, si puedo hacer un comentario brevemente, de hecho, muchas gracias por su participación. Es algo que ya, de hecho, se está comentando y estamos en discusión en diferentes regiones. Y bueno, creo que parte también de las ventajas que se tiene con estos nuevos programas que están desde el CONACYT articulados, es justamente que se está rompiendo con estas barreras que limita el trabajo entre diferentes regiones o estados. Ya no se está pretendiendo que se trabaje con ciertos estados que históricamente tenían una cierta relación de trabajo, sino justamente lo que usted comenta, que se tengan relaciones articuladas con instituciones que normalmente en otros años no se habían trabajado y justamente no limita esta colaboración. Y eso creo que es también de lo bonito y de lo que estamos rescatando y tratando de que funcione dentro de nuestro espacio, de nuestra dirección. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Quieres Yo comentar algo, quisiera, Beatriz? Adelante, por sí, favor. gracias Leti, que le diste la buena avanzada. Bueno, primero, mucho gusto. La verdad es que siempre es reconfortante escucharlos porque también de pronto, bueno, es complicado justo tener como toda esta orientación desde la región, ¿no? Y creo que esta red a nosotros nos ha colocado también en un sentido muy reflexivo de qué implica
todo el norte y la zona árida de México. Desde ahí se los agradecemos mucho, ¿no? Porque es también como este marco de aprendizaje mutuo, yo creo, en el que podemos empezar a discutir y podemos reorganizarnos y planear y reorientar cosas, como usted dice. Pero por otro lado, también quisiera decirles que justo cuando nosotras llegamos, también eso es una excepción. Somos de un sesgo de ciencias sociales y de humanidades, como podrán haber escuchado, que eso también es novedoso para el tema de los que venimos a ser funcionarios en materia de ciencia y tecnología en el noreste, sobre todo, y en el norte de México. Desde ahí, desde esa arista, empezamos a trabajar muy cercanamente con la gente del Colegio de la Frontera Norte, sobre todo con los de Monterrey, la Unidad Monterrey, porque estamos mucho más articulados con ellos. Hicimos incluso un encuentro ahora en marzo sobre el tema de las ciencias sociales en el noreste de México. Entonces creo que son, digamos, como estos primeros encuentros, ¿no? En los cuales además es importante discutir también un poco en reflexión de lo que decía Leti, históricamente por qué ha sucedido eso. O sea, también hay motivos por los cuales se ha dejado de visibilizar, ¿no?, el trabajo de las ciencias sociales en una región que además es fundamental. Desde el tema de los pronaces, o sea, tratando de conectarlo un poco en el sentido de lo que usted provocó y se lo agradezco un montón. Justo la idea es cómo es que también en este histórico del desarrollo de la ciencia y el conocimiento se ha olvidado de pronto escuchar lo que tienen que decir las ciencias sociales y las humanidades, por ejemplo, el desarrollo tecnológico y demás, que ha sido el que más se ha apoyado históricamente dentro de estos programas del CONACYT, ¿no? Por ejemplo, y digo, y bueno, voy a tocar llagas y no quería hacerlo el día de hoy porque andamos muy cansados, pero lo tenemos que decir. Varios de los programas con los cuales se fondió mucha de la investigación en México, entre comillas, en particular en el noreste, ya hablo de ahí porque ahí es donde estamos nosotros colocados, fue dirigido a cuestiones de tecnología, innovación, o sea, desarrollo tecnológico, sobre todo. Y eso además orientado a la iniciativa privada, en su mayoría. O sea, no hablamos incluso en proporciones más o menos simétricas, para nada, es así completamente descompensado. Mientras que los problemas que están ahí y siguen ahí y estaban desde hace muchísimos años, no se atendieron. Entonces, cosas como feminicidio, por ejemplo. Si buscamos en la base de proyectos que se apoyaron desde toda esta política incentivada a través de estos fideicomisos, no vamos a encontrar prácticamente proyectos destinados al trabajo de feminicidio, por ejemplo. No vamos a encontrar trabajos sobre flora y fauna en el desierto. Eso es bien interesante también cuando, bueno, pues vives en ese entorno, ¿no? O sea, no vivimos solo en las ciudades, justo esa extensión te permite observarla mucho más cercanamente que en el centro del país, tal vez. Otra cosa que sería sumamente interesante es por qué, por ejemplo, se ha trabajado tan poco desde esa perspectiva la migración. Y ahí está, o sea, vivimos en ella, ¿no? Entonces, quisiera yo como más bien buscar este como diálogo en el sentido de que esa es la intención precisamente de la reorientación, ¿no? Dejar a un lado esta perspectiva de qué es lo que, digamos, de todo eso que ha faltado, para ahora sí dar espacio para no nada más es un trabajo de reorganizar el norte, como lo decía, ¿no? O regionalizar o neorregionalizar. Yo creo que tiene también que ver con el trabajo de la colectividad académica, cómo es que también se ha ido disgregando precisamente porque no ha habido apoyo y no ha habido incentivo. Entonces, si lo hay y encontramos digamos, esta gran sombrilla que nos pueden dar los pronaces, ¿no? Articulemos más bien estos grandes esfuerzos que ustedes están haciendo en el territorio desde todas estas aristas, porque nada más de ver el programa que están presentando, me queda claro que tienen una perspectiva amplísima de lo que implica el desierto, ¿no? Entonces, y no es el desierto en sí, es más bien colocar ahí todo lo que hacemos y vivimos ahí, ¿no? Y eso es increíble. Entonces, yo les pediría más bien que nos colaboren de todo eso que ustedes saben,
y que vayamos trabajando en conjunto, ¿no? O sea, vayamos trabajando esto, vayamos haciendo esta red en conjunto con el CONACYT y vayamos viendo cómo podemos participar, ¿no? Pero sí, o sea, yo coincido plenamente, Leti no me dejará mentir, justo esa fue la gran intención de cuando nosotros venimos. Y la otra, creo que también sería importante pensar por qué es que ha sido tan problemático el tema, por ejemplo, de las humanidades, ¿no? Yo creo que si las ciencias sociales fueron olvidadas, bueno, las humanidades ni siquiera les hacían caso, o sea, esas como que ni existen, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva que usted menciona, justo colaboran, se trabaja interdisciplinariamente desde esta complejidad, ¿no? Entonces, más bien yo los invitaría a que participen en los PRONACES, ¿no? En estas convocatorias. Van a abrirse 2 en particular que yo creo que van a ser pilares para estos proyectos, el de patrimonio biocultural, otro que es el de memoria histórica, ¿no? Estos 2 van a ser así fundamentales. El tema de soberanía alimentaria, por ejemplo, que también de pronto se piensa como que en el norte no se producen alimentos, bueno, ¿no? O sea, todas estas cosas pueden generar este territorio de la visibilidad y de las soluciones desde la experiencia de todos ustedes. Entonces, yo le agradezco mucho. Por favor, escríbame y vamos dialogando mucho más. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Quiero celebrar esta reorientación del CONACYT, que inclusive en el nombre se le había agregado humanidades. Y bueno, antes de darle la palabra a Ismael Cabral, este evento es un ejemplo de esta reorientación, porque es la primera vez que CONACYT nos apoya en la organización de este coloquio, que para nosotros es de suma importancia, no solo los recursos, ¿verdad? Eh, sino su aval, ¿no? Que CONACYT diga, nosotros estamos de acuerdo en que se haga un evento de este tipo, que pareciera que solamente es de cultura, de humanidades, y por supuesto que no, es un diálogo en todas las áreas de conocimiento que están contempladas en el CONACYT. De esto se trata este evento. Aquí dialogan a la par, a tú por tú, el biólogo, en cordialidad y sin feudos, ¿verdad? Claro. Ni exclusivismos, ni segregaciones. Platican Ismael Cabral, etnobotánico, y Federico Valencia, ¿no? Antropólogo y educador. Y creo que vamos por buen camino en ese sentido. Celebramos esta reorientación, celebramos que estén también cumpliendo con esta consigna del proyecto de nación, de primero los pobres, que la ciencia sirva para beneficio de los que la han sostenido, que es el pueblo, los que hemos accedido a estudios universitarios, es gracias a que otros dejaron de estudiar para que nosotros tuviéramos escuela. Entonces, nos parece genial, excelente, grandioso que se oriente ahora la promoción, el fortalecimiento de la ciencia y las humanidades a este objetivo, ¿no? De resolver los problemas de quienes más lo necesitan. Perdón, doctor Cabral, adelante, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Un gusto saludarla, Beatriz, Leticia. Excelente, ya teníamos tiempo de esperando una tan valiosa información sobre directamente CONACYT y algunos de los programas que bueno, han llamado la atención, yo creo que a muchos de los que estamos conectados ahorita, para profundizar y entonces adentrarnos a empezar a articularnos cada vez más y a conocerlos a detalle. Pues muchas gracias por su presentación. Mi duda sería, yo creo que varios la tendríamos, sobre cómo sabemos que la problemática de lo que llamamos la provincia biótica de desierto chihuahuense es la problemática del punto de vista ambiental es el agua y el manejo del ganado, cualquiera que se tenga. Y bueno, más o menos está claro, para muchos nos quedará claro, porque es algo que entra en lo transversal sobre usos y costumbres
sobre tradiciones, sobre la salud, sobre la educación. ¿Cómo vamos a hacer que estas problemáticas se resuelvan a través de hacer materiales didácticos para que los niños y jóvenes desde su formación educativa básica comprendan que sí se puede resolver estos problemas, ¿no? Aun cuando son ancestrales y han estado por años ahí presentes. Y mi pregunta es, ¿qué tanto vamos entonces a buscar colaborar con las demás dependencias, también de gobierno? Puede ser que haya hasta ONGs, si haya de consultoría o algunas más. Hablando de CONASA, que ha cooperado con nosotros bastante, hablando de Zagarpa, hablando de las agencias estatales también de manejo del agua o manejo de la ganadería. ¿Cómo ven ustedes que va a ser esta interrelación para tocar temas básicos yo con mi formación de biólogo lo veo desde el punto de vista del agua, la calidad y la cantidad de agua que se tenga, el buen uso de los recursos naturales a través de la producción ganadera? Pero entonces, ¿cómo vamos a trabajar en conjunto con otras dependencias que mencioné? Bueno, muchas gracias, doctor Ismael. La verdad es que qué gusto verlo por aquí. Bueno, pues creo que ustedes ya hicieron, digamos, están haciendo la chamba, ¿no? Incluso en lo que acaba usted de comentar, tienen muy claro, ¿no? O sea, cuál es, digamos, este objeto de estudio, una de las posibilidades también o perspectivas desde las cuales trabajarlo, pero además desde la infancia, ¿no? Desde estos actores colocados ahí que puedan ser agentes transformadores a futuro, materiales didácticos, el tema de apropiación del conocimiento, o sea, hay cosas, pero todas abocadas ya a un problema específico desde esta intención, ¿no? Que usted está colocando. Justo en la forma en que está planteado los pronaces, no sé si recuerdan un poquito de la pequeña diapositiva que colocamos, una de las funciones, digamos, para poder lograr estas grandes transformaciones o estos cambios, digamos, a mediano o largo plazo, implica el trabajo transversal e intersecretarial, ¿no? ¿Esto qué significa? Por un lado, sí están como las redes de actores que son, acaba de mencionarlo, ¿no? Los académicos, pero también las comunidades, los conjuntos de asociaciones civiles, todos estos organismos que además desde la actividad día a día están trabajando, ¿no? Pero por otro lado, ¿cómo es que podemos articular que distintos programas sectoriales puedan atender, ¿no? Con recursos, con sus capacidades, con infraestructura, a solucionar esto que la comunidad está ya participando para hacerlo? Y bueno, los pronaces son justo ese mecanismo. O sea, la intención de los pronaces no es solamente, y no nada más de CONACYT, sino de las secretarías del CONACYT, del gobierno federal. La intención es participar desde todas las secretarías para poder realmente atender el problema. Y yo pensaba en lo que usted decía, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? Que aquí es completamente latente en la zona del desierto. Bueno, pues se necesita que participemos muchos, ¿no? Y no nada más la comunidad, porque son los que están ahí, los que conocen, los que han estado enfrentando el problema, los que viven con ella, pero también se necesitan estos esfuerzos de CONAGUA, de la Secretaría de Medio Ambiente, del CONACYT y demás. Entonces, un compromiso que además está ejerciendo desde las mesas de trabajo con el CONACYT es hacer este trabajo intersecretarial. Entonces, estos pronaces tienen que tener también esta intención, digamos, de jalar todas las herramientas posibles que le puedan dar estas secretarías, digamos, para poder atender el problema. Y para eso, el brazo articulador de las intersecretarial, pues lo ejercería el CONACYT, porque somos los más cercanos a esta comunidad científica académica.
Entonces, digamos que somos como el bracito vinculante, ¿no? Desde el cual podemos acceder a este diálogo directo con los que están en la zona y los que van a poderlo atender, y desde ese diálogo trabajar colaborativamente de manera horizontal con ustedes, con la sociedad, con los actores, ¿no? Y poder realmente pensar en soluciones. Entonces, yo lo que creo que volvemos un poco también a lo que comentaba el doctor Federico, ¿no? ¿Cuál sería también ese rol del CONACYT? Por un lado, deja de ser este actor, digamos, que es solamente un observador que genera convocatorias y que tiene programas ahí, para volverse también un actor de vinculación. Y este, que además tiene un compromiso profundo, ¿no? Con las comunidades de científicos y de académicos y con la sociedad. Entonces, desde ahí, úsenos, o sea, yo lo digo desde donde nosotras estamos, úsenos como brazo articulador, busquemos la manera, ¿no? De que a través de estos proyectos jalemos estas capacidades que están ahí colocadas para de verdad transformarlos en política pública que puedan convertir esta realidad en algo mejor para todos. Entonces, por ahí va. Creo que esto también es un pequeño ejemplo, el de mañana, el proyecto que van a presentar, que estamos tratando también de que estén otros agentes de cambio, ¿no? Para que puedan abonar a esto. Entonces, el reto del CONACYT es ser mucho más activo. Somos participantes, no nada más vamos a ser estos observadores y como un banco de recursos, pues nada de eso, ¿no? Espero haberlo contestado un poco. No, excelente. Gracias. Qué bueno que me atreví a hacer la pregunta un poco incómoda, pero excelente. Yo creo que se aclaran bastantes detalles que definitivamente van a redundar en mejores soluciones, porque muchas veces la investigación llega hasta un nivel donde sigue la fase constructiva o la fase aplicada, y ahí es donde dices, ahora, ¿cómo lo resuelvo? De esta manera, estando articulados las diferentes agencias que tienen responsabilidades directas diferenciadas, pues ya al menos me quedó muy claro, muy amable. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que ustedes han identificado para implementar? Es un poquito escabrosa y no les pido que las agoten todas, pero en lo particular, como investigadores del área de ciencias sociales y humanidades, pues hemos buscado atender estos diálogos con las otras disciplinas que en un enfoque tecnocrático han sido las más beneficiadas, ¿no? Eh, si, por ejemplo, antes para participar en las convocatorias de redes temáticas, pues no encontrábamos algo que tuviera que ver con la conservación del patrimonio cultural o biocultural, o con las humanidades, como ustedes dijeron. Inclusive si proponíamos un proyecto al CONACYT o participamos en una convocatoria y no tenía el sello de CIT, ¿no? De Ciencia, Innovación y Tecnología, decían, no, pues esto mételo mejor a artes o a humanidades, pero no es ciencia, no tiene por qué ser apoyado por el CONACYT, y por eso celebramos esta reorientación. Esto es una primera dificultad que nosotros como investigadores estamos no venciendo, sino que se nos está haciendo un lado gracias a la reorientación de CONACYT. Pero también nosotros como investigadores hemos tenido problemas locales, por decirlo así, el uso mismo de los recursos que proporciona o va inclusive a proporcionar CONACYT, como está haciendo el gobierno federal, ¿no? Con esto de los fideicomisos, vamos a eliminar intermediarios y vamos a hacer que los recursos lleguen directamente a los que los van a utilizar, por ejemplo, los científicos o los creadores, ¿no? Artistas, que ya no pasen por instancias donde o el recurso no va a llegar o se va a hacer perdedizo o no se va a aplicar como los investigadores deseamos que se aplique, ¿no? Entonces, esto para nosotros es una dificultad, por decirlo así, como investigadores. Esta triangulación o a veces administración de recursos que no llega finalmente. Yo lo digo como investigador porque es una dificultad que yo sé que no le toca directamente con el CID, pero que nos gustaría que conectaran su respuesta, ¿no? De cuáles dificultades han encontrado para implementar esta nueva visión. Ya están haciendo su chamba,
por decir así, los de gobierno federal cambiando la visión, pero obviamente quedan estructuras, ¿no?, que dificultan la aplicación de estos cambios. No sé si puedan comentar algo al respecto. Gracias. Sí, a ver, ¿quieres tú empezar, Leti, o yo? Como tú quieras. Sí, más hacer un comentario. Yo creo que entre los principales obstáculos que nos hemos encontrado también nosotros un poco es en romper un poco con esta idea de que cada disciplina es la única y la veraz en toda la ciencia. Armar estos equipos que tengan esta apertura de poder trabajar con diferentes disciplinas y poderse integrar con cada una de ellas, creo que ha sido de lo más complejo que nos hemos enfrentado, justamente rompiendo un poco con paradigmas de solamente trabajo con los de mi disciplina o solamente trabajo con mi gente, con mis amigos, ¿no? Eso es parte de lo que nos hemos enfrentado. También me gustaría comentar que, bueno, en todo México hay también otras direcciones regionales que justamente la idea de todos nosotros es tener contacto con cada uno de los líderes de los proyectos o articuladores, diferentes disciplinas, que permitan justamente tener este enlace de trabajo para justamente romper con estas barreras locales y estatales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría decir que todos estamos chambeando de la misma manera. Espero pensar que sí, quiero creer que sí. Sin embargo, nos gustaría poder decirles que en todo México se está trabajando de manera coordinada, pero creo que es parte de lo que todavía nos cuesta trabajo y ahí vamos, ¿no? Y si alguno de los participantes se encuentra en otra región, también los invito, bueno, yo por mi parte está mi correo, que nos pueden tener como aliados, de poderlos a lo mejor canalizar a las direcciones correspondientes, y de esta manera podríamos ligar un poco más directo esta comunicación. Gracias. Gracias, Leti. Bueno, primero creo que Leti tocó un tema que es como fundamental, ¿no? Hay un asunto en la tradición incluso del conocimiento, ¿no? Y teórica incluso de esta escisión, ¿no? Del parcelar, cómo hacemos, qué método utilizamos, de si somos de ciencias, bueno, de las humanidades, de las ciencias sociales, de las naturales, el campo de la medicina, que de pronto se aisló también como si fuera otro universo, ¿no? Grande, las artes, etcétera. Desde ahí ya estamos como en un terreno que es complejo, o sea, que además históricamente, bueno, para eso está filosofía de la ciencia y demás, nos puede dar lecciones tremendas de que, pues, estas grandes decisiones que sobre todo son producto del siglo XIX, ¿no? Cuando empezamos con todo el tema de la fundamentación de qué es lo científico, qué no lo es, qué necesitamos para poder argumentar, cómo construimos el conocimiento y demás, desde ahí ya estamos en un terreno complicado. Y después, creo que hay algo que también tiene que ver con aprender como a conectar con la realidad, ¿no? Y entonces, en medida de que un investigador va avanzando y va aprendiendo y también se va desprendiendo como de estos cánones y de esto ahí tan estructurado, y se deja también como seducir por el entorno y por los otros y por el diálogo y por la construcción de los equipos desde una perspectiva mucho más transversal, más justa, más desde lo cotidiano, de construir espacio público. De una u otra manera te ves confrontado con que hay muchísimas otras formas de interpretar, de ver, de buscar soluciones en la realidad concreta que uno solo no puede hacer. Uno desde su campo y desde sus limitados conocimientos, porque somos seres humanos también, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí ya estamos como en un territorio de que implica también compromiso personal, ¿no? O sea, eso también tiene que ver con la actitud de cada sujeto ante su realidad cotidiana y el mundo. Y una perspectiva también de lo político, o sea, ¿qué significa ser un científico, un académico, un artista en este México de hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer o qué implica, ¿no? ¿Cuál es el rol que queremos jugar? Yo creo que ya hay un vasto terreno desde el cual pues se desprenden muchas posiciones, ¿no? Después,
claro, también estas instituciones, digamos, las universidades y demás, pues se han ido teniendo que acomodar históricamente para también subsistir y continuar y demás. Y eso va orientado desde una estructura en la cual se colocan recursos, infraestructura, capacidades para aquellos que llevan bien, digamos, el sentido con el cual se está conduciendo un país o el mundo, ¿no? Entonces, ahí también ya, pues ya tenemos, todavía se hace más complejo, ¿no? El panorama. Pero junto con todas esas problemáticas, ¿no? Y grandes retos, porque ahí están y van a seguir, también desde abajo, y no quiero decirlo desde esta perspectiva, ¿no? Sino más bien hay comunidades de la ciencia, de la academia, de las humanidades, de las asociaciones civiles, de barrio, que todos los días, históricamente, desde hace muchísimo tiempo, construyen muchas cosas, conocimientos, soluciones, arreglan la calle, las mujeres se ponen a bordar en conjunto, pintan, se apropian de los niños cuando están afuera las balaceras y los cuidan colectivamente, potabilizan el agua del vecino, hacen ciencia, ¿no? Un científico que va y explica, se avienta no sé cuántas horas para llegar al desierto y da clases de historia. Ahí hay muchísimo, muchísimo potencial. Y yo creo que en ese grupo, y tal vez voy a pecar de optimista y romántica, yo creo que en ese estamos la mayoría. La diferencia es que no formábamos o no eras parte de ese espectro, de esas voluntades colocadas para orientar todo hacia la mercantilización del conocimiento y la ciencia. Y entonces, creo que es momento de decir que estos programas, desde el PRONACE, CONACYT, Sembrando Vida, hay muchos, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro, las Universidades para el Bienestar, Benito Juárez, etcétera, nos están mostrando que hay ahí un montón de posibilidades para que coparticipemos, para que le entremos, pues, ¿no? Y entonces, los retos van a seguir, ¿no? Los grupos que han concentrado el poder y los recursos, pues ahí están, ¿no? Y seguirán, pero desde lo otro, desde ser racionales, desde el ser empáticos, ser más sensibles, pero también con mucho trabajo y mucha experiencia en campo, porque también hay que decirlo, estos grupos de pronto también eran observadores desde una burbuja, no conocían la realidad, hablan de un México que pues no existe. Los que conocen México son los que andan ahí, ¿no? De a pie. Entonces, creo que a pesar de todo esto que está ahí, y estamos en una región que también es muy complicada, hay que decirlo, porque hay muchas prácticas históricas con las que pues no queremos pisar demasiados callos hoy, pero que no están a favor de estas nuevas formas o digamos que les cuesta más trabajo. La gente está haciendo cosas todos los días. Entonces, esto es una apuesta de largo aliento, ¿no? Al trabajo colectivo, interdisciplinario, ¿no? Participativo y desde una perspectiva completamente horizontal. Así nada más va a cambiar. Y la otra que yo sí quisiera decir sobre el tema de los mecanismos y estas dificultades incluso de cómo venía estructuradas, por ejemplo, las áreas del CONACYT, ¿no? O sea, ¿a qué área? Incluso a cuál le pongo mi proyecto para ahora sí que le echamos la bendición y a ver si en una de esas me seleccionan. Bueno, uno de los grandes cambios es, por ejemplo, en el SNI, en el cambio de reglamento del SNI, en estas mejoras muy, muy sustanciales, se abrió un área concreta, una línea completita, que es interdisciplina, por ejemplo, ¿no? Se fortaleció, antes todo lo de ciencias sociales y humanidades prácticamente cabía en la misma caja. Ahora hay más cajas, ¿no? O sea, hay más posibilidades también. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales no es uno, ni las humanidades, ni somos lo mismo. Que trabajemos en torno a temas similares y desde la perspectiva de lo humano no quiere decir que lo hagamos desde el mismo método y desde la misma forma, ¿no? Entonces también eso. Y creo que la otra es todo el tema de la transparencia. Yo creo que esta es una apuesta a hacer transparentes los procesos con los recursos. Se está haciendo, se está visibilizando cómo se hacían las cosas, que eso también es un cambio radical de cómo nos mostraban, ¿no? Pero también es una apuesta a la confianza.
es una apuesta a, por ejemplo, si lo ven en los proyectos, hay esta modalidad del fondo semilla. Se otorga un recurso desde esta perspectiva y confiamos en los grupos porque además no tendríamos por qué desconfiar de los grupos académicos. Para nada. La desconfianza se genera más bien a partir de las malas prácticas, pero ¿por qué tendríamos que desconfiar? Entonces, yo creo que desde ahí quiero reorientarlo hacia una perspectiva mucho más optimista. Y sí, como de un trabajo de lo colectivo para cambiar esto entre todos, ¿no? Y ya está ahí, nomás hay que empezarle a dar todos. Gracias. Gracias. Dejamos paso a un comentario más o pregunta. Si alguien más quiere comentar o preguntar. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Alguna participación más? Muy bien. Bueno, parece que ya no hay otra participación. Entonces, si ustedes quieren cerrar con un mensaje para dar por concluida esta conferencia. Sí. Bueno, pues nada más agradecerles a todos su participación, la invitación. La verdad es un ejercicio muy, muy alentador, muy bonito y también nos llena más la agenda de más trabajo y todo lo que hace falta por hacer. La verdad tomamos nota de todas sus participaciones, sus comentarios. Crean lo que lo vamos a compartir, lo vamos a platicar y lo vamos sobre todo a poner en la mesa para la consideración. Y bueno, estamos abiertos, como decía la maestra Ita, para los proyectos, para practicar, para este tipo de diálogos con ustedes, con otras disciplinas multidisciplinas. Y nada más agradecer muchísimo la participación y muchas felicidades por el evento. Gracias. Bueno, yo quiero nada más concluir un poco la idea de Leti de que esto nos da, ahora sí que agarramos más vuelo para seguir, ¿no? O sea, nos dan muchos ánimos. Es sin duda un ejemplo muy bonito de mucho esfuerzo desde esta perspectiva de la complejidad, ¿no? Que implica incluso el desierto, ¿no? O sea, es quitarle incluso esta lógica de aquel sitio donde no hay nada, ¿no? O hay poco, o de la aridez desde esta perspectiva como de la pobreza, ¿no? Para nada, ¿no? Y creo que desde ahí ya ustedes nos están más bien mostrando a nosotros cómo es que esta perspectiva de PRONACES y del nuevo CONACYT y que andamos como haciendo minería y buscando a la gente, pues ustedes ya lo hacen. Es muy, muy emocionante, ¿no? Verlo, escucharlos, sentir que además están sumamente motivados, que a pesar de la pandemia, que ahorita también pues implicó un reto, también porque esto iba a ser además en un sitio precioso, que se logran hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que hay que apostarle a eso y que créanme que desde el CONACYT en el que nosotros participamos, colaboramos, ¿no? Y que nos encomendaron una labor, porque más esto es como de una encomienda, véanos como ese brazo articulador, como esos facilitadores también, en el sentido de que podemos apoyar, podemos escuchar. Por favor, pásenos la lista de los participantes, les haremos llegar todas las convocatorias, dudas, problemas en el camino siempre hay, ¿no? Incluso en la parte administrativa que todo el mundo le da un poco de vergüenza de repente y demás, cuenten con nosotros, ahí estamos para apoyar. Y que esta vuelta a la tuerca es realmente porque México merece que todos ustedes sean mucho más visibles y el trabajo de todos esté colocado ahí para cambiar, ¿no? Las cosas. Entonces, muchas gracias. Nos llevamos tarea, como decía Leti, pero por otro, pues ahora sí que no nos olviden y síganos invitando y aquí vamos a estar. Y muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su valiosa conferencia. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron, los que asistieron. Vamos a reproducir estas conferencias en las plataformas correspondientes para que puedan luego ustedes también circularlas, distribuirlas. Y de nuevo, doctoras, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo en el Coloquio de las Culturas del Desierto. Buenas tardes. Gracias. Provecho. Gracias, buenas Bye, tardes. provecho. Chao. Gracias a todos. Bye.
Gracias.